Señor nada más porque nos permite continuar con los estudios del libro de Levítico, santificado, ¿verdad? Es una de estos estudios. Dios ha dado unos parámetros para que el hombre pueda acercarse a Él por medio de la santidad, ¿verdad? Y es lo que hemos estado viendo a través de estos estudios, de estas ofrendas, ¿verdad? Ofrenda voluntaria y ofrenda que son obligatorias. Bueno, pues yo bendiga a cada hermano que está a través de las redes sociales y a los que luego lo van a ver y van a seguir viendo, ¿no? Que estos estudios sean de mucha bendición para nuestra vida. Entonces seguimos analizando la primera ofrenda obligatoria y recordamos que las ofrendas obligatorias son la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, ¿verdad? Son dos ofrendas obligatorias. Entonces es importante que nosotros podemos tener en cuenta que el énfasis de este capítulo se centra en qué hacer en relación a los pecados de ignorancia. Pecados de ignorancia. ¿Verdad? ¿Cuáles son esos pecados de ignorancia? Lo que hace sin saber que era pecado. Lo que hace sin saber Es pecado. que es pecado. Muy bien. Entonces, el propósito de esta ofrenda era purificar a las personas que habían quebrantado la ley de Dios y restaurarle a una correcta relación con Él, según Levítico, capítulo 4, versículo 31. Entonces Dios le dice a Moisés que la ofrenda por el pecado será diferente según la posición de una persona en el pueblo. Por ejemplo, sacerdote, congregante, jefe o líder y persona del pueblo. Aquí en esta ofrenda hay un orden, según autoridad hasta la persona más baja, no de estatura, sino en la sociedad, a nivel social, de estatus social. Así que mientras más autoridad tenía esa persona, más responsabilidad Dios le exigía en cuanto a esa ofrenda por esa culpa, por haber cometido un delito que él no sabía que estaba cometiendo. Y esto empezaba primeramente ¿por quién? Por el líder político, vamos a decir, que guiaba a ese pueblo. Hoy día le llamaríamos el rey o el presidente, o por el sacerdote. ¿Quién usted cree que tenía el rango más alto en la sociedad y en el pueblo de Israel? El sacerdote, que no sé, porque era el único que podía entrar al tabernáculo, ¿no? El reino. El sacerdote. Fíjate que aún el rey tenía que obedecer a los sacerdotes y a los profetas. Claro, pero se supone que ellos estaban más cerca de Dios, ¿no? Y era guiado por Dios en ese momento. Tenía más autoridad. Sin embargo, hoy en la sociedad es todo lo contrario. Quienes tienen más autoridad son los reyes y los presidentes, ¿no? En los países.
¿Ves? Sin embargo, en el pueblo de Israel, quien tenía la máxima autoridad era el sacerdote. Cuando el sacerdote le decía a un rey, tú no puedes hacer eso porque Dios te prohíbe hacerlo, la mano de Dios venía sobre ese rey. Porque quien representaba la autoridad de Dios aquí en el pueblo de Israel era el sacerdote. Y podía ser que ese sacerdote, como en el caso de Samuel, que también era profeta, ejercía los dos cargos, pero las autoridades políticas tenían que someterse a la autoridad de Dios. Entonces, el animal para la ofrenda por el pecado cambia según quién lo ofrece. El sacerdote, el pueblo, un jefe o una persona particular, de acuerdo a su ministerio o papel ante Dios. Y aquí se diferencia de las ofrendas que ya hemos visto anteriormente, que eran más orientadas por las circunstancias económicas. Aquí no escucha bien. ¿Cuál es la diferencia aquí de esta ofrenda a las otras ofrendas? Las otras ofrendas, ¿recuerdan cuál era el requisito para cada uno de ellos? Según posición económica, no según el estatus social que ocupaba esa persona, no según el cargo. Sin embargo, esta, por la culpa, es por el cargo que ejerce, no por lo económico. O sea, podía ser una persona social, una persona que no tenía ningún cargo, que no era jefe de familia, que no era sacerdote, que no era el que dirigía al pueblo, y podía ser rico. Esta persona Dios no le exigía por la riqueza, le exigía por el cargo que tenía. Es decir, que el sacerdote tenía que traer la ofrenda más cara a Dios. ¿Sí lo entienden, no? Sin embargo, en las otras ofrendas era el que tenía más dinero y que tenía que traer una ofrenda más cara. ¿Sí ven la diferencia, no? Aquí, en esta ofrenda. Empezamos con una pregunta. ¿Por qué empieza con el sacerdote? ¿Por qué el sacerdote? ¿Por qué no empieza, vamos a decir, con Moisés, que era el líder? Porque acabas de decir que es jerárquico, ¿no? El mayor es el sacerdote, pues, de ahí para abajo. No va a empezar por el medio, ¿no? Porque el sacerdote es mayor. Bien, ¿qué más? Porque también Dios quiere enseñarnos que las personas que están en posiciones más cerca de Dios o mucha responsabilidad también nos equivocamos, como los papás, y a veces hay que pedir perdón. Entonces también el sacerdote era el sacerdote ungido, es decir, el sumo sacerdote, dice otras versiones, y él también tenía culpa, porque él era un humano. Y yo pienso que no empezar con Moisés, sino con ese, como dice David, que estaba más cerca de Dios, dando un ejemplo de que él también necesitaba a Dios. ¿Qué más? ¿Está Alberto o bajo? Sí, yo he hecho más o menos porque el sacerdote es el que más conocimiento se supone que tiene que tener de Dios. Y si falla, él sabe dónde ha fallado con Dios, ¿no? Entonces, yo creo que empieza por el sacerdote porque es el que más conocimiento tiene. Porque tiene más conocimiento. Es que Jacob los y reyes. luego David. Dice que la ley entra por casa. Entonces el sacerdote era el representante. No podía, porque fuera sacerdote, hacer lo que quisiera. Él tenía que dar ejemplo a los demás, tanto al rey como a los profetas y a todo y al pueblo, de que él era el sacerdote y él era el que tenía que
confesar poniendo las reglas y el otro. David. También porque el único que puede entrar allí es él, ¿no? O sea, los demás llevaban ahí sus animalicos y los mataban los otros, ¿no? Si él está por el medio, ¿cómo va a entrar? Lo fulminaría Dios, porque estaría pecado. Primero entra él, expía sus pecados, entonces puede entrar por los demás. Exacto. ¿No? Ese es el tema principal. Exactamente. Imagínate Santísimo. que quien va a ofrecer los sacrificios para que Dios perdone el pecado es más pecador que el que trae la ofrenda. Entonces, ¿en qué estamos? Quien va a presentar esa ofrenda delante de Dios tiene que ser una persona que esté purificada, que no tenga culpa de pecado. Entonces, en primer lugar, era el mediador entre Dios y el pueblo. Este hombre tenía que estar bien delante de Dios. En segundo lugar, porque él necesitaba estar siempre purificado. No podía estar contaminado, no podía estar jugando con el pecado. Este hombre no era que, bueno, me puedo relajar y me puedo permitir hacer tal cosa. No, siempre tenía que estar bien delante de Dios. Y eso es una gran responsabilidad, Es una gran responsabilidad. Fíjate, hoy día nosotros, ¿tú cómo te consideras delante de Dios? ¿Cómo tú te consideras delante de Dios? Es que en ese tiempo no es como ahora. O sea, al final Dios lo exponía al que no estuviera en santidad. O sea, hoy en día Dios también lo expone, pero no de una manera tan radical como en ese entonces. O sea que si una persona estaba en pecado, es que se sabía, se veía. Porque como dice ahí, si entraba a ese lugar y estaba contaminado, es que ahí mismo se quedaba tieso. Había eso causaba un gran temor, ¿no? En la persona, ¿cierto? Pero ahora nosotros nos acercamos a Dios voluntariamente porque estamos en tiempo de gracia, ¿cierto? Pero eso no quita, hermanos, que nosotros estemos todos los días puros delante de Dios. Eso no quita, Dios sigue siendo el mismo, Dios no sigue cambiando las cosas, no. Dios sigue siendo igual. Nosotros somos los que hemos cambiado. Entonces Dios nos ha facilitado, porque en aquel tiempo este sacrificio venía ocupando el lugar de alguien que en el futuro iba a quitar eso, ¿cierto? Y se cumplió el tiempo, vino y él ocupó ese lugar una sola vez. Una sola vez lo hizo. Perfecto y para siempre. Sin embargo, nosotros, a través de él, nosotros nos acercamos a Dios y hoy día Dios nos ha dado esa oportunidad de que nosotros podemos acercarnos sin tener que ir a comprar un becerrito. Imagínate, tuviéramos que trabajar todo un mes para ir a comprar un animalito para ir a ofrecer un sacrificio, ¿cierto? Sin embargo, de gratis Dios nos ha dado ese medio de gracia para nosotros acercarnos a Él. Sí, pero a Timoteo Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, no sé si es segunda o primera. Que Y nosotros estamos obligados también, y sobre todo los papás. Así es. A veces, dice que escuché a un predicador decir que la generación milenial, pero ¿quiénes criaron a los millennials? Lo dimos nosotros, o sea, yo no, porque los míos no son millennials, o sea, el papá, la mamá, hay una responsabilidad también, y el sacerdote tiene esa responsabilidad de guiar. Nosotros como padres estamos guiando o no a nuestros hijos. Así es. Fíjate, observa algo aquí muy importante. Que la ofrenda
por el pecado de toda la congregación es la misma que la ofrenda por el pecado del sacerdote. La misma ofrenda. O sea, aquí no hay ninguna diferencia. El sacerdote tenía que ofrecer una ofrenda por él, por su culpa. La misma ofrenda que tenía que ofrecer por la culpa de todo el pueblo. ¿Sí lo ven? Entonces la misma culpa, el mismo pecado, esto no nos enseña a nosotros que tú no tienes más pecado que yo, ni yo no tengo más pecado que tú. Mis pecados no son más grandes que los tuyos no son más pequeños que los míos, ¿verdad que no? O sea que hay un estándar para el pecado y para Dios perdonar esa culpa. O sea, todos tenemos esa misma culpa, ¿verdad? Entonces recordamos que el tabernáculo estaba dividido en tres partes. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Escucha bien. En tres partes estaba dividido el tabernáculo. Aquí hay tres lugares. Y Dios, escucha, porque esto es muy curioso, ¿no? Imagínate que este salón sea todo lo que es el tabernáculo y que esté dividido en tres partes. Dios dice, yo soy uno solo. Pero también la deidad de Dios funciona en tres, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En tres. Este lugar está dividido en tres. De tal manera que Dios es uno y funciona en tres partes. Y los tres nos acogen a todos nosotros. ¿Cierto? El tabernáculo, imagínate que el pueblo de Dios el pueblo de Israel era grande, pero acogía para perdonar el pecado de todo el pueblo. Y Dios nos acerca a Él a través de su gracia, nos atrae hacia Él. Y en estos tres aspectos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres están haciendo una función para que tú te acerques a Dios. No sé si me doy a entender. El Padre es quien orquesta, quien ordena todas las cosas. Nos perdona a través de ¿quién? Jesús. De Jesús. Y el Espíritu Santo, ¿qué función hace ahí? Trabajar en nuestros corazones. Cambiar nuestros corazones. Transformar nuestros corazones. Yo me imagino que cuando esas personas estaban ahí en el atrio, en el patio. Atrio quiere decir en el patio, en el lugar de afuera, donde estaba la persona que iba a presentar. Ahí ya estaba en adoración a Dios. Ahí ya estaba con un corazón ya dispuesto, entregado, rendido a Dios, con ese animalito. ¿Para qué? Para sacrificarlo, para el perdón del pecado. Y el Espíritu Santo inquieta nuestros corazones cuando nosotros estamos débiles, cuando nosotros estamos descuidados. El Espíritu Santo empieza a trabajar, nos lleva al atrio. Y nosotros nos acercamos, ¿verdad? A través del sacrificio de Cristo para que Dios perdone nuestros pecados. Entonces, recordemos esto, hermanos, que el patio, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo tiene algo simbólico con lo que es Dios. Y todo esto representa ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.
Mira, yo quiero también que tú me dejes esa imagen ahí. Y me gustaría que alguien pueda leer eso verso. ¿A quién? Lucas, dámele un micro a Lucas. ¿Qué cosa? Para que me lea capítulo 4 de Levítico, del versículo 4 hasta el versículo 8. Pastor, tengo en casa un cuadro guapísimo, así perfecto. Sí. Levítico, capítulo 4, versículo 4 hasta el versículo 8. Y vamos a intentar interpretar en 5 minutos este cuadro que nosotros tenemos aquí, del tabernáculo. Dámele un micro a Lucas. Sí, espera, que te den el micro para que lo vean. Le llevará ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Allí le pondrá la mano sobre la cabeza y luego lo degollará en presencia del Señor. Después, el mismo sacerdote tomará un poco de la sangre del becerro y la llevará a la tienda del encuentro. Mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces ante el Señor, hacia el velo del santuario. Untará también con un poco de sangre los cuernos del altar destinado al incienso aromático, que está ante el Señor, en la tienda del encuentro. Y toda la sangre restante la derramará al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada de la tienda del encuentro. Luego quitará al becerro sacrificado por el pecado toda la grasa que cubre las vísceras. Observemos aquí el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda portátil que se podía ir llevando por todo el desierto, donde quiera que ellos acampaban, allí abrían la tienda. Y observen las 3 partes en las que está dividida. Está todo cercado de una cerca de lino blanco. Está el atrio, la puerta en el este. Por ahí estaba la entrada. Y está lo que se llama el atrio. Ahí en la puerta, lo primero que encontramos es en la entrada el altar del holocausto, el altar del sacrificio, aquí donde mataban los animales. Luego, después de ese altar, nosotros encontramos el lavacro, o sea, había allí una fuente donde se lavaban las manos los sacerdotes. Todo esto está ahí fuera, en ese patio, en el atrio. Luego está la segunda parte, que es el primer apartamento, el lugar santo. En el lugar santo están los panes de la propiciación. Está el candelero de oro y está el altar del incensario. Allí donde se quemaba el incienso. ¿Sí lo ven? Luego en el tercer lugar está más adentro, que se llama el lugar santísimo. Aquí en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, el arca del pacto. Aquí tenía la vara de Aarón, dentro de ese arca estaba la tabla de la ley y estaba el maná, ahí dentro de ese arca. Y en ese lugar tenía 2 querubines que con sus alas cubrían el arca del pacto. Desde ahí, desde esos 2 querubines, era que Dios hablaba con el sacerdote o hablaba con Moisés. Desde ahí, de esos 2 querubines. Pero observen bien donde mataban el animal. ¿Lo ven? Afuera, ¿verdad? En el patio.
Si me puede leer otra vez esos versos para que podamos observarlo nuevamente, detenidamente, ya después que hemos visto cómo estaba dividido el tabernáculo, y observen lo que Dios le ordena a ellos con respecto a esta ofrenda. Lo llevará ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Allí le pondrá la mano sobre la cabeza. Vale, para ahí. Eso quiere decir que lo llevaría ¿a dónde? Al atrio. Ahí, al patio. ¿Cierto? Dentro del tabernáculo, pero en la primera parte. Sigue leyendo. Y luego lo degollará en presencia del Señor. Después, el mismo sacerdote tomará un poco de la sangre del becerro y la llevará a la tienda del encuentro, mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces ante el Señor, hacia el velo del santuario. Vale, para ahí. ¿El velo del santuario dónde está? Ahí antes del lugar santísimo. El que divide el lugar santo del lugar santísimo. En ese velo, ahí tenía que llevar la sangre y rociarla a ese velo. Bueno, sigue leyendo. Luego le quitará al becerro sacrificado por el pecado toda la grasa que cubre las vísceras. ¿No? Bien, el otro, el próximo. El 9. Sí. Los 2 riñones, la grasa que los cubre y que está sobre los domos, y la parte grasa del hígado, la cual quitará junto con los riñones. ¿Sigo? Ya está. Bueno, todo eso era para quemarlo, ¿verdad? Pero ¿han observado los pasos que daba este sacerdote? En las otras ofrendas que hemos visto, ¿qué ustedes piensan? ¿Que se daban esos pasos? ¿Recuerdan algo? ¿Cómo era que se hacían en las otras ofrendas? En las otras ofrendas era que la persona ponía la mano encima del animal y nada más. Aquí el sacerdote ya pues da estos pasos diferentes. Muy diferente, porque la sangre se rociaba a donde se hacía el sacrificio, a donde se quemaba el animal. En el altar de bronce, ahí era que se rociaba la sangre. Sin embargo, esta por la culpa tenía que rociarla ¿a dónde? En el velo. O sea, la sangre ya no se queda en el atrio. Ahora entra al lugar santo y se acerca al lugar santísimo. Todavía no ha entrado al lugar santísimo, pero sí se llega hasta allí, hasta el velo. Ya está más cerca del lugar santísimo, ¿eh? ¿A dónde nos lleva? Bueno, pues si observamos un poco la ofrenda, que debe ser sin defecto, dice en el segundo versículo 3, se llevaba más allá del patio hasta el velo del santuario. Aquí hay una diferencia. Las demás ofrendas se llevaban a las puertas del tabernáculo, pero no tan cerca del lugar santo. Porque las otras ofrendas no eran por la culpa ni por el perdón de los pecados. Las otras ofrendas eran ofrendas ¿qué? Voluntarias. Ofrenda voluntaria. Pero estas ofrendas son algo más seria. Versículo 6. 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. O sea, el sacerdote tenía que coger la sangre con sus dedos y rociar 7 veces ahí ese lugar. Antes no tenía que rociar tantas veces, ¿verdad que no? Solo tenía que coger la sangre y rociarla. No decía que la rociara 7 veces, sin embargo ahora está pidiendo que rociara 7 veces con su mano
el El velo, ¿cierto? El 7 significa lo completo o perfecto. Completo o perfecto. ¿Eso qué te suena a ti? ¿Qué te suena eso? Jesús. Jesús es el único. Jesús. El único perfecto. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento de Jesús nosotros podemos ver esto? Cuando estaba en la cruz. Y algo más. Algo más de la cruz. En la resurrección. Bueno, sí, pero hay algo ahí en la cruz. Hay algo en la cruz. Cuando él dijo, consumado es, o sea, hecho está, completo está, terminado está. Ahí en la cruz. O sea, ya se ha cumplido todo, ya está hecho perfecto. El velo se Perfecto. Consumado está. Y cuando Jesús dijo eso, ¿qué hubo? Terremoto y el velo del templo se dividió en dos. se rasgó. El 7, perfección, completo. El velo divide el tabernáculo de Moisés en dos: lugar santo, lugar santísimo. Cuando Jesús dijo consumado es, o sea, hecho está, en el idioma, ¿cómo decía en el idioma? En griego, Testelai. Consumado está, hecho está. Ese velo en el que se rociaba 7 veces la sangre por la culpa del pecado. Cuando Jesús hizo libertad, lo unió. Yo no vi una separación. El lugar santo y el lugar santísimo se convirtieron en un mismo salón. O sea que el que estaba en el lugar santo también estaba ¿dónde? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Ahora podemos entrar al Abierto. trono de la gracia. Franca libertad. Y aquí meditemos la seriedad del pecado ante Dios. Cómo nos separa de Dios. Cómo nos aleja de Dios. Y cuando nosotros nos entregamos a Él en ofrenda, nos entregamos a Él para que Él nos perdone, nos limpie, nos restaure, ¿qué tan cerca nosotros estamos de Él? El altar del incienso es el lugar donde Dios concede su gracia. Se ha considerado un símbolo de las oraciones del pueblo de Dios. Estas suben a Dios como ascendía el humo del incienso en el santuario. O sea, nuestras oraciones. Cuando nosotros estamos bien delante de Dios. Cuando nuestros pecados han sido consumados. Cuando nuestros pecados han sido borrados, quitados de nosotros. Nuestras oraciones no tienen estorbo. El altar del incienso también es una imagen de la intercesión de Cristo por nosotros. Estaba en la entrada del lugar santísimo. Aquí estaba, no estaba en el atrio, no estaba allá afuera para perfumar y quitar el olor de la sangre de los animales. No, esa no era la función. Hoy día nosotros ponemos inciensos en la casa para quitar el olor de cuando estamos cocinando que se viene para la casa, para quitar los malos olores. Esa no era la función del incensario. La función del incensario era que subiera ese olor grato, ¿a dónde? A Dios. Juntamente con el olor de las grasas, de la gordura de los animales quemados. Subía en olor grato al Señor.
Bueno, el sacerdote iba, se presentaba ahí a ofrecer esos sacrificios. Prendía las luces, esas luces tenían que estar ahí encendidas, el incensario, preparaba todo para ofrecer esos sacrificios al Señor. El altar del incienso también es una imagen de esa adoración al Señor. ¿Y quién era que preparaba todo eso? El sacerdote, ¿verdad? Era el sacerdote. Pero antes de preparar ese altar para adorar al Señor, él tenía que preparar primero el altar suyo. Su altar, su corazón. El altar nuestro, hermano, está donde aquí. En nuestros corazones. Y nosotros tenemos que preparar nuestro altar para presentarnos delante de Dios. De tal manera, yo no sé tú cuando empiezas a orar, pero cuando yo me acerco a Dios, yo lo primero que empiezo a darle a Él honra y gloria y pedirle perdón por mis ofensas, por todos mis pecados. Porque nosotros fallamos, porque nosotros pecamos, porque nosotros hacemos muchas cosas que no agradan al Señor. Bueno, así que Dios ordenó todas las cosas como Él quería que el pueblo se acercara a Él para adorarle. Y Dios es un Dios de orden. Y Dios ha establecido todo. Dios nos ha dado todas las cosas cómodamente para que nosotros nos acerquemos a Él. Y nosotros empezamos a acomodarnos nosotros. Queremos acomodar las escrituras a nosotros, a nuestra manera. Pero ya Dios la tiene a su manera. Y nosotros tenemos que adaptarnos a la manera de Dios. El altar de sacrificio en el atrio era un tipo de la muerte de Cristo a nuestro favor. Eso era lo que significaba esto. Bueno, si nosotros nos ponemos a observar el tabernáculo, Juan, cuando vio a Jesús venir, él exclamó a gran voz diciendo: es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros teníamos que llevar ahí, o sea, el pueblo de Israel tenía, si nosotros estuviéramos en ese tiempo, o si la historia de Dios todavía no se hubiera cumplido, nosotros tendríamos que ir a llevar un corderito. Sin embargo, Él vino. Es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y eso es una obra maravillosa de Dios, por el cual nosotros debemos de acercarnos a Él y darle gracias, ¿verdad? Porque nos ha facilitado a nosotros la entrada a esa adoración personal con Él. El altar de sacrificio en el atrio era un tipo de Jesús. Es un tipo. Jesús cumple todos los requisitos que tenía que cumplir el pueblo de Israel para ofrecer sacrificio a Dios. Todo, desde, fíjate lo más sencillo, la fuente donde se lavaban las manos, el altar de bronce donde quemaban los animales, los mismos animales, el mismo tabernáculo, todo eso representaba a Jesús. Y Jesús en un solo sacrificio hace perfecto y cumple todas esas cosas. En el altar de sacrificio tenemos expiación.
porque los pecados eran perdonados al pueblo y hoy día nosotros somos perdonados ¿en quién? En el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. En el altar de incienso tenemos intercesión. Escucha. En el altar del sacrificio, ¿dónde estaba el altar del sacrificio? Estaba en el atrio, ¿verdad que sí? En ese altar nosotros tenemos expiación. En el altar del incienso, ¿dónde estaba el incienso? En el lugar santo tenemos intercesión. Y la sangre ante el velo habla de ¿qué? Del acceso. Tenemos acceso a Dios. La sangre rociada 7 veces ante Jehová indica una posición perfecta en su presencia. ¿Dónde Dios se hacía presente? ¿En el atrio, lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santísimo, ¿verdad? Allí estaba la presencia de Dios. En resumen, el sacerdote lleva la sangre al lugar santo y todo, excepto la grasa, se quema. Se lleva fuera del campamento y se quemaba allí, fuera a un lugar limpio, a un lugar aparte, hermanos. Hermano, la ofrenda se santificó. ¿Sabe por qué? Porque estuvo delante de Dios. Era demasiado santa. La orden era llevarla a un lugar limpio, fuera del campamento, y no como ofrenda y sacrificio. ¿En qué nosotros vimos esto? ¿En dónde lo vemos esto? Jesús fue llevado fuera de la ciudad. Jesús fue sacado fuera de la ciudad y llevado a un lugar especial, a un lugar alto donde toda la ciudad lo podía ver y donde él de allí podía ver toda la ciudad. Y allí fue crucificado, no dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Y fíjate que uno de los requisitos de este sacrificio tenía que ser, que ese animal tenía que ser quemado fuera. Solamente la grasa, los riñones se quemaban ahí en ese altar de bronce, a un lugar limpio para ser quemado. Pero lo que nos llamó la atención, hermano, aquí es que este sacrificio, aún siendo quemado fuera, muy diferente, hermanos. Porque los otros animales eran quemados ahí en el altar de bronce, dentro del santuario. O sea, no, dentro, sí, del santuario, en el atrio. Todos los animales eran quemados allí. Sin embargo, este animal era quemado fuera. Pero aún así se santificó. ¿Y por qué, hermano, se santificó? ¿Por qué ustedes creen que se santificó este animal? ¿Por qué? La ofrenda se santificó porque estuvo delante de Dios. Ninguna sangre de ningún animal nunca llegó tan cerca de la presencia de Dios. Ninguno fue rociado sobre ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esta ofrenda dice, se santificó y fue sacada fuera. ¿Por qué la ofrenda fuera del campamento? ¿Por qué? Fuera del campamento. Si las otras eran quemadas ahí dentro, ¿por qué esta ofrenda tenía que ser quemada fuera
del campamento. ¿Por qué? Todo a la vez, no, uno, por favor. Uno. ¿No? ¿Ninguno? Estuvimos hablando que Jesús fue llevado fuera, fuera de la ciudad, que es donde llevaron a Jesús para ser crucificado. El becerro entra, pasa por el altar del incienso, rocía 7 veces en el velo. Ahí habla de que a unos cuernos le ponen sangre. Entonces ese becerro estaba delante de Dios y como que absorbe, no sé cómo decirlo. Entonces ese becerro ya no era un sacrificio, ya era santificado. Y tenía que salir fuera, o sea, no valía la pena. Y yo no sé cómo expresarlo, pero Jesús estaba delante de Dios. Y por eso él lo saca. Jesús ya era santo. Aunque los romanos pensaban que lo estaban haciendo pasar una vergüenza, porque ahí lo ponían desnudo, lo ponían en el centro, y el que estaba en el centro era el peor de los El malhechor. el malhechor. O sea, ellos querían mandar un mensaje, pero el mensaje que hoy estamos recibiendo aquí es que era el Cordero de Dios, Sin pecado, que sin quitaba mancha. el pecado, el santo, el limpio, el perfecto. Ese es el mensaje que a nosotros nos llega la palabra. Ellos venían a Roma, acuérdense que Jesús muere en una fiesta, y todo el que veía a ese hombre desnudo, ahí será bien malo. Ese es el mensaje que llegó a Roma, a Jerusalén. Pero hoy a nosotros llega un mensaje de que Él era la ofrenda por el pecado, por mi pecado. Y entonces Él estaba santificado ya y Él es llevado fuera. O sea, llevamos de Levítico a la cruz. Es bonito. Yo no sé, no lo puedo transmitir, pero me emociona muchísimo. Muchísimo. A nosotros nos faltó mucho en él. Dios te agua viva. Quizá, yo digo que quizá es porque era por el pecado. Y como era por el pecado, había que sacarlo fuera. No dejarlo en un lugar santo. Estaba santificado. Era una ofrenda por el pecado, por la culpa. Sí. Pero Quizá cuando por los- eso los que van afuera. Porque ya. Pero por el pecado de los demás que llevan. Sí, pero cuando lo llevan afuera, era por el pecado, pero lo llevan afuera Lo, porque estaban lo sa- santos ya. lo sacan porque ya el animal estaba santo. O sea, el pecado ya había sido expiado, había sido quitado. Y como ya el pecado había sido quitado, entonces tenían que sacarlo fuera. Recuerden que Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Y ya llevando nuestros pecados. Él era santo, él era puro. Todos hemos sido santificados, ¿verdad? Entonces fíjate que como decía Adam, los romanos pensaban que estaban haciendo un daño, que le estaban dándole castigo más cruel. Sin embargo, Jesús estaba cumpliendo un requisito ya establecido aquí en el libro de Levítico, con este sacrificio por el pecado. Tremendo. Cumpliendo el propósito de Dios, llevando el pecado, o sea, el pecado ya santo. O sea, significaba que el pecado por el cual fue traída la ofrenda ahora había sido eliminado por completo. Y el animal había sido muerto, crucificado, o sea, ya había sido aceptado delante de Dios. Ahora el animal es santificado y se lleva fuera para quemar. Significaba que la ofrenda ahora era demasiado santa para permanecer en el campamento. Tenía que salir. Ya cuando Dios nos limpia, cuando Dios purifica, cuando Dios quita, cuando Dios saca todo lo que hay dentro de nosotros, nosotros tenemos que salir del mundo. O el mundo huye de nosotros o nosotros del mundo, porque no tiene comunión, no puede estar juntos.
la luz con la tiniebla. Cuando hay luz, la tiniebla tiene que huir. ¿Verdad que sí? Pues eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que estaba sucediendo allí con este animal. Ya la ofrenda era pura. Tenía que ser quemada fuera. Jesús murió fuera de la ciudad. Él es nuestra ofrenda por el pecado. A lo largo de este libro encontraremos 5 sacrificios por el pecado y comunión con Dios. Cristo solo ofreció uno. Fíjate, vamos a analizar 5 sacrificios por el pecado. Y ahora solo estamos analizando el del sacerdote. Porque este sacrificio era por el pecado del sacerdote. Y vamos a seguir analizando los otros 4 más, que lo leímos al principio. Había uno por el sacerdote, otro por quién. Por todo el pueblo. Había otro por quién. El líder. Y otro por quién. Por la persona individual. Y lo vamos a ver cada uno. Es significado a cada uno de ellos. Sin embargo, Jesús hizo un solo sacrificio por todos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, aquí vemos a Jesús en Levítico, en estos sacrificios que eran símbolos de Jesús. Entonces, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto dice Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. En estos estudios nosotros vamos a encontrar a Jesús en cada uno de ellos, en cada uno de estos sacrificios, en cada una de estas ofrendas. Vamos a ver ese sacrificio de Jesús. Y qué bueno, hermano, que nosotros tenemos ahora este medio de gracias que podemos aprovechar para acercarnos a Dios. O sea, que alguien ya lo hizo por mí, que yo no tengo que hacerlo, que solamente tengo, donde quiera que yo esté, tengo que acercarme a Dios. No importa la circunstancia, no importa el lugar, no importa la situación. Me puedo acercar a Dios porque hubo alguien que lo hizo por mí y que nosotros nos acercamos a Él, cargado, lleno de pecado, lleno de culpa, lleno de todo lo que sea. Y Él nos libra, y Él nos limpia, y Él nos hace descargar, nos hace descansar, hermanos. O sea que podemos seguir analizando, podemos seguir profundizando bastante en estos estudios, pero queremos ir poquito a poquito, poco a poco, ¿no? Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. El próximo miércoles continuamos con el segundo orden de este sacrificio. Así que Dios le guarde y que para Él sea toda honra y toda gloria. Amén.